Justo para dar inicio a la sesión de hoy. Hola, ¿me escucha bien? Estoy poniendo mi diapositiva, te decía. Ya está como anfitrión, el audio está un poquito lejitos. Doctor Benji, buenas noches. Efectivamente, su audio está un poco bajo, doctor. Estoy recién, ¿ah? Y acabo de no tener ningún problema. Ahora sí se le escucha. Creo que cuando se un poco más al procesador, ahí se lo copia un poco mejor. Gracias. Ya, perfecto. Me dicen, bueno, voy a compartir mis diapositivas. Las tengo acá. Bien. Dígame, por favor, si se logra ver. Sí, doctor. Ya. Gracias. Bien. Veamos. El tema que se me ha encargado es básicamente hablar hoy sobre el delito de lavado de activos, tanto desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, como desde el punto de vista del derecho procesal penal, cuál ha sido el tratamiento que se ha dado a nivel de jurisprudencia, de este delito que tiene mucha difusión hoy y que es parte de lo que se ha llamado la nueva criminalidad, ¿no es cierto? O lo que se conoce también como la criminalidad no convencional, ¿no es cierto? Cuando hablamos del lavado de activos, en efecto hay dos disposiciones legislativas, el decreto legislativo 1106, el 1289, que regula el lavado de activos. Hay algunos antecedentes que es interesante que podamos revisar. Me interesa que podamos compartir cómo ha sido la evolución legislativa en el delito de lavado de activos. Lo primero es que cuando el delito se incorpora al ordenamiento jurídico, lavado de activos, se incorpora allá por noviembre del 91, ustedes pueden ver el decreto legislativo 736, que incorpora, correcto, dentro del delito de tráfico de drogas, ¿no es verdad? Incorpora la conversión, transferencia y ocultamiento de bienes derivados del tráfico ilícito de drogas. O sea, el delito nace, se incorpora vinculado a los activos ilícitos de un tipo de criminalidad, de la criminalidad del tráfico de drogas. Y luego el artículo 296b, que establece el lavado de dinero a través del sistema financiero o mediante procesos de repartición de capital, ¿no es cierto? Luego empezaron a darse algunas otras regulaciones, por ejemplo la ley 25.428, que se publicó el 11 de abril del 92, que regula como modalidad agravada el lavado de activos, ¿no es cierto? Se configura como una circunstancia agravante del delito de receptación. Luego el decreto ley, el 25.428, que restaura, ¿no es cierto?, los artículos 296A y 296B, que originalmente habían regulado lavado de dinero, básicamente producto de drogas y lavado de dinero en el sistema financiero. Luego, luego tenemos la ley 26.223, que en agosto de 1993 define etapas respecto al lavado de activos y establece como consecuencia jurídica la cadena perpetua, ¿no es cierto? La ley 27.225 del 99 hace una regulación básicamente societaria sobre el lavado de activos,
hasta que llegamos, dentro de la historia del delito de lavado de activos, una disposición muy importante es la ley 27765, porque la ley 27765 se constituyó en la ley penal especial antilavado o contra el lavado de activos. ¿No es cierto? Esta norma, la ley 27765, no solo tuvo normas penales en donde empezaron a desarrollarse, empezaron a describirse, ¿no es cierto?, los actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, la circunstancia agravante, la omisión de reporte. Se establece además algunas disposiciones de carácter prohibitivo e impeditivo a nivel de ejecución penal, prohibiéndose beneficios penitenciarios para condenados por ese delito, ¿verdad? Luego surge la ley 28355, que elimina el narcoterrorismo como circunstancia agravante, y luego la ley 28950 básicamente hace un reemplazo entre lo que se conocía como tráfico de menores, y en su lugar habla de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Luego está el decreto legislativo 986, ¿no es cierto?, que establece algunas disquisiciones, hasta que tenemos el decreto legislativo 1106, que junto al 1289 son los vigentes en materia de lavado de activos, ¿no es cierto? Hay una reformulación en la estructura típica de algunos delitos, se incorpora un nuevo marco normativo, las consecuencias jurídicas del delito, y se incorporan también nuevos tipos penales, ¿no es cierto? Vayamos a analizar, ahora sí, de ley y lata, ¿no es cierto?, cuáles son las conductas que se castigan, los comportamientos que son criminalizados en el delito de lavado de activos. El artículo 1 del decreto legislativo 1106, ¿no es cierto?, sumillado, intitulado como actos de conversión y transferencia, señala lo siguiente: el que, claramente un delito común, delito que lo puede cometer cualquiera, no tiene ninguna condición especial el agente para ser autor de lavado, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, dice la ley, ¿no? La conducta es, ¿cuál es el verbo rector? Básicamente, la conversión o la transferencia. Están los verbos rectores, ¿no es cierto? ¿Cómo se comete el lavado de activos bajo el artículo 1 del decreto legislativo 1106? O convirtiendo o transfiriendo. ¿Qué? ¿Cuál es el objeto material del lavado? Convirtiendo, transfiriendo dinero, bienes, efectos o ganancias. Y este componente fundamental, ¿no?, cuyo origen ilícito, dice la ley, bastante clara la ley en ese sentido, ¿no?, cuyo origen ilícito, el sujeto, el agente, conoce o debía presumir. Cuyo origen ilícito, el agente conoce, sabe el origen ilícito que tiene el dinero, que tiene los bienes, que tienen los efectos o que tienen las ganancias, o debe presumir ¿qué? La ilicitud del origen del dinero, de bienes, de efectos o ganancias. Pero añade más, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ley? Dice, con la finalidad, o sea, esta conversión, esta transferencia de bienes cuyo procedencia ilícita conoce, debe conocer o debe presumir, con la finalidad, y se hace con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. Entonces yo convierto, yo transfiero dinero, bienes, efectos o ganancias ilícitas, ¿no?, o de origen ilícito, con el propósito, con el signo, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. Su origen, origen ilegal. Su incautación, que el Estado a través de la Fiscalía, la Policía no le incaute, ¿no?, o su decomiso, que básicamente luego del proceso penal, la sentencia trae como una consecuencia jurídica adicional el decomiso del dinero, del bien, efecto o ganancia. Para que no sea decomisada, incautada, ¿no es cierto?, o no se conozca su origen,
es que se realizan estos actos de conversión y transferencia, estableciendo entonces un elemento de tendencia interna trascendente, la ley penal de lavado de activos. Eso respecto a los actos de conversión o transferencia. Si yo convierto bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conozco, debo presumir, ¿no es cierto?, con la finalidad de evitar que identifiquen el origen, que me lo incauten o que lo decomisen, entonces estoy cometiendo lavado de activos. Algunos de los dos comportamientos puedo realizar: actos de conversión o actos de transferencia. Pero no son los únicos comportamientos del lavado de activos. Existen otros. El artículo 2 del decreto legislativo 1106 regula otros comportamientos, los comportamientos de ocultamiento y tenencia. Actos de ocultamiento y tenencia, ¿no es cierto? La ley penal señala: el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder, fíjense lo que dice la ley, establece varios comportamientos, ¿no? Basta que yo realice alguno de estos para estar lavando activos. Si adquiero, si utilizo, si guardo, si administro, si custodio, si recibo, si oculto o mantengo en mi poder dinero, bienes, efectos o ganancias ilícitas, con la misma finalidad, la finalidad de evitar la identificación de su origen, la finalidad de evitar su incautación, la finalidad de evitar su decomiso, estoy cometiendo el delito, ¿de verdad? Y entonces la pena es la misma, ¿no? La pena alcanza 15 años, tiene un extremo mínimo de 8. Entonces, hasta ahí tenemos que en los dos primeros artículos, artículo 1, artículo 2, estamos hablando de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. Claro, con la particularidad de que los actos de ocultamiento y tenencia están descritos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos actos específicamente? ¿De verdad? El artículo 3 del decreto legislativo 1106, ¿no es verdad?, establece el transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. ¿Qué es lo que establece la ley penal? Establece lo siguiente: el que transporta o traslada, el que transporta o traslada dentro del territorio nacional o dentro del Perú dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación, lo mismo, de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con una pena de 8 a 15 años. Entonces, por un lado, en el artículo 3 se regula la figura del que transporta o traslada, ¿no es cierto?, los bienes, el dinero, los títulos, valores, dentro del Perú. O el que trae, ingresa o saca, ¿no es cierto?, ese dinero, títulos, valores de origen ilícito. La pena es la misma, de 8 a 15 años. ¿De verdad? Estamos hablando hasta acá de estos 3 primeros artículos que tienen la misma pena, o sea, que vamos a hablar en terminología técnica, estábamos hablando de los tipos bases, ¿correcto? De tipo base de lavado de activos. Ahora vamos a ver las circunstancias agravantes, ¿correcto? ¿Cuáles son las circunstancias agravantes? El artículo 4 del decreto legislativo 1106 regula las circunstancias agravantes que aumentan la pena, o sea, de 8 a 15 no se aumenta, sube la pena, o circunstancias atenuantes, o sea, de 8 a 15
se baja la pena, se reduce la pena, ¿no es cierto? Por ejemplo, este primer grupo, que es de agravante, señala, la pena será no menor de 10 ni mayor de 20 años cuando, uno, el agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. ¿Sí? En esta circunstancia en concreto, ¿qué cosa es lo que está aumentando el reproche? Básicamente el reproche se aumenta porque la gente se vale de una condición de funcionario, de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil para lavar activos. Claro, esa condición de ser funcionario, de ser agente de un sector inmobiliario, de un sector financiero, bancario o bursátil, le da contacto, ¿no es cierto?, con el sistema financiero, bursátil, bancario, oficial, regular y transparente. Y lo que hace es servirse de esa condición. Ojo, porque no basta que sea el agente funcionario o servidor inmobiliario, financiero, bancario, bursátil, sino que tiene que utilizarse. ¿Sí? Es lo que se llama el prevalimiento. Tiene que aprovecharse de esa condición para poder cometer, ¿no es cierto?, las conductas de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte, traslado, ingreso, salida de dinero o títulos, valores de origen ilícito, ¿no es cierto? Aprovechando esa condición, lo hace. Entonces se comete el delito. Otra circunstancia agravante, o sea, la pena ya no es de 8 a 15, ahora es de 10 a 20. Otra circunstancia agravante, cuando el agente, el sujeto activo, comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. Es una fórmula bastante recurrente en el Ministerio Público, ¿no es cierto? Una fórmula bastante recurrente en el Ministerio Público en el sentido de que el agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal, ¿no es cierto? Y entonces el Ministerio Público acá no basta con que acredite las circunstancias de conversión, transferencia, ocultamiento, sino que además el Ministerio Público tiene que establecer que existe una organización criminal para lavar activos y que el agente que comete el delito lo hace como miembro, como integrante de esa organización criminal destinada a lavar activos. Otra circunstancia agravante que tiene que ver con el valor del objeto material. Cuando el dinero, los bienes, efectos o ganancias sean superiores a 500 UIT, cuando sean superiores a 500 UIT, lo que se lavó, lo que es objeto de lavado, ¿no es cierto? Entonces, la pena también es mayor de 10 a 20 años. Menos que 500 UIT, o sea, hasta 499 UIT, la pena es de 8 a 15. O hasta 500 UIT. 501 UIT para adelante, la pena aumenta de 10 a 20 años. Esas son las circunstancias agravantes, ¿no es cierto? El primer grupo de circunstancias agravantes que regula el artículo 4 del decreto legislativo 1106. Luego hay un segundo grupo de circunstancias agravantes. Entonces la pena aumentará de 25 a 35 años cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias, es decir, el objeto material, provienen de la minería ilegal, el tráfico de drogas, el terrorismo, el secuestro, la extorsión o la trata de personas. ¿Por qué? Porque entonces lo que se está haciendo es inyectar, ¿no?, de dinero a actividades criminales graves y que tienen una enorme repercusión, ¿no es cierto?, y causan un gran daño a la sociedad, ¿correcto? Entonces los dos grupos de circunstancias agravantes, el primer grupo de 10 a 20 años, el segundo grupo para determinados delitos, o sea, cuando los activos provienen de determinados delitos, entonces la pena es de 25 a 35 años. Luego tenemos en el último párrafo del artículo 4 del decreto legislativo 1106 una circunstancia atenuante, ¿no es verdad? La pena es de 4 a 6, ¿no es cierto?, cuando el valor del activo lavado no sea superior a 5 UITs, ¿no es cierto?
cuando no supere las 5 UITs, o sea, cuando no sea 6, sino sea hasta 5 UITs, le corresponde entonces una pena atenuada, disminuida, de 4 a 6 años. ¿Correcto? La misma pena, dice, se aplicará a quien proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito, identificar a capturar a los autores o partícipes, así como detectar e incautar los activos objeto de los actos descritos en los artículos precedentes, ¿verdad? Conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, traslado, ingreso, salida de activos ilícitos. Dime, Milagros. Disculpe. En lo que mencionaba anteriormente, en lo que son las formas agravadas, he podido ver que hablan del TIC, minería ilegal, extorsión, pero el legislador no ha hecho mención a lo que es el delito de corrupción de funcionarios. Al respecto, ¿cuál sería su posición, doctor? ¿Considera usted que también se debería regular? Claro, lo que pasa es que son cuestiones de política criminal, ¿no? Interesante mirar. Básicamente esta selección es una selección arbitraria de lo que el legislador considera que es lo más grave, ¿verdad? ¿Cuáles son los delitos más graves? Por ejemplo, un criterio para entender podría ser los datos, el bagaje de información con que cuenta la Oficina de Drogas y el Delito de la ONU. Tiene una plataforma informativa interesante, por ejemplo, ubica que entre los 3 delitos más graves que generan mayor ganancia o rendimiento económico está el tráfico de armas, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas. Entonces, en esos 3 casos, por ejemplo, 2 de ellos se están regulando como circunstancias agravantes, no la corrupción, ¿no? A lo mejor un argumento, a lo mejor una razón, Milagros, podría ser que los delitos de corrupción, algunos de ellos, como por ejemplo el cohecho pasivo específico, la colusión agravada, tienen penas altas, ¿no? Tienen penas altas de 15 años y a lo mejor se ha considerado que los activos generados de los delitos de corrupción o producto de la corrupción, ilícitos por supuesto, si se lavan, entonces configuran lavado de activos, pero no configuran lavado de activos agravado, ¿no? Esa podría ser una explicación, pero es una cuestión de política criminal. O sea que si hay alguna presión para que se legisle en ese sentido, probablemente se incorpore dentro de los grupos de los delitos graves, ¿no es verdad? Se incorporen los delitos de corrupción. Entonces es una cuestión de política criminal, ¿no? De selección del poder penal. ¿Qué circunstancias agravo y qué circunstancias no agravo, ¿no? En función del delito. Gracias, doctor. Bien, Milagros. Luego tenemos en el artículo 5 del decreto legislativo 1106, que es la norma rectora, ¿no es verdad? Otro delito, un delito distinto, que es un delito de lavado, ¿no? Un delito vinculado a lavado, que es el delito especial, es decir, ¿no? Especial. Porque mientras los anteriores delitos los podría cometer cualquiera, no se necesita ninguna consideración, condición especial. Básicamente, en el artículo 5 se regula la figura de la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas. ¿Y a quién se refiere? ¿No es cierto? Dice, el que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales omite comunicar a la autoridad competente las transacciones o operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con una pena de 4 a 8 años. ¿Es verdad? Si la omisión por culpa de la comunicación de transacciones, operaciones sospechosas, o sea, si es por culpa, si no es dolosa, entonces será reprimido con una pena de multa, ¿no? De 80 a 150 días multa e inhabilitación de 1 a 3 años. Básicamente acá lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es del oficial del cumplimiento, que tiene la obligación de comunicar operaciones o transacciones sospechosas que conoce de acuerdo a las funciones que tiene. Entonces, solo él podría cometer este delito, es un delito especial, la omisión de comunicaciones de operaciones o transacciones sospechosas. Luego tenemos otro delito más, ¿no es verdad?, dentro del espectro
que regula el decreto legislativo 1106. El artículo 6 regula el rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. ¿Qué dice la ley penal? El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida. Y acá hay, obviamente, un paralelo, hay que trazar un paralelo con la figura del rehusamiento de actos funcionales, ¿no? Porque hay dos componentes típicos del delito contra la administración pública de rehusamiento de actos funcionales que están incorporados acá. El que rehusa o retarda dice, suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial, con ACEP, SBS, bancos, ¿no es cierto? Entidades de préstamo, cajas de ahorro, de crédito. Si estas se les requiere información en el marco de una investigación o juicio de lavado de activos y no entregan a la autoridad, rehusamiento, o retardan entregar esa información. ¿Eso qué significa? Significa que el delito se comete o por no entregar o por entregar tarde. Y la pregunta es, ¿y para entregar tarde qué criterios habría que ver? Habría que evaluar, creo yo, criterios como la complejidad y el volumen de la información a entregar y si hay alguna circunstancia objetiva que justifique la demora. Si no la hay, entonces hay un deber de entrega oportuna, célere y diligente que se esté incumpliendo y que da lugar entonces a la comisión del delito, ¿no? ¿Verdad? Eso es una parte, porque dice, o sea, otra forma de cometer el delito es, o deliberadamente, es el delito de falsedad en el suministro de información, o deliberadamente el agente presta la información de modo inexacto, o brinda información falsa, o dar de manera deliberada, intencional, información inexacta o falsa, también genera que se cometa el delito y tiene la misma pena de 2 a 4 años. Ahora, esta pena se agrava si es que esta información que no se entregó, que se entregó a destiempo, o, ¿no es cierto?, que se brindó de manera inexacta o falsa, de manera deliberada, si se trata de una investigación o juicio por lavado de activos vinculado a minería ilegal o crimen organizado, o si el valor, ¿no es cierto?, del objeto material, bienes, efectos, ganancias, supera a 500 UIT, entonces la pena será mayor de 3 a 5 años. O sea, ya no de 2 a 4 tipo base, sino de 3 a 5. Ahora, habría que establecer una condición acá, ¿no? Por ejemplo, para el caso del retardo, para el caso de la demora, ¿no? ¿Cuándo se entiende que hay retardo o demora? Creo que el retardo o la demora debería estar vinculado a que se afectó, por ejemplo, si se demora y el fiscal cerró su investigación y no hay forma de que incorpore esa información, o en juicio se pidió la información y no se dio, y no hay forma de que no se incorpore la información para la sentencia o para la acusación de la fiscalía. O sea, creo yo que si hay una vinculación con ello, ¿es cierto?, debería entenderse en ese sentido el retardo. No creo que cualquier demora deba tener relevancia penal, y ahí hay un análisis que hacer caso por caso. Luego, el decreto legislativo, me corrijo, había dicho 1289, 1249, ¿es cierto?, incluye nuevo verbo rector, ¿no? En el artículo 2, en las conductas de ocultamiento de tenencia, incorpora, además de la adquisición, utilización, guarda, administración, la posesión, ¿no? Que posee también comete el delito de lavado de activos. Entonces, las disposiciones vigentes son las del decreto legislativo 1106 y el 1249, ¿no? Veamos algunos aspectos singulares del delito de lavado de activos. ¿Qué características presenta el delito de lavado de activos?
Lo primero, se trata de un delito no convencional, sí es cierto. O sea, ¿por qué se refiere a un delito no convencional? No estamos hablando de delito de robo, delito de homicidio, de secuestro, la criminalidad, digamos, ordinaria, convencional, a la que estamos acostumbrados. Forma parte de lo que se conoce como la criminalidad moderna o no convencional. Es un delito no convencional, ¿correcto? Es una manifestación, es una concreción de la moderna criminalidad organizada. Es un delito pluriofensivo, ¿de verdad? Pluriofensivo porque no solo afecta la transparencia, la regularidad del sistema económico y financiero, sino que socava otro tipo de bienes o valores para el Estado. Un delito doloso, ¿de verdad? Que las figuras de los artículos 1, 2, 3 no admite forma culposa. Hay una gran discusión que se suscitó respecto del delito fuente o precedente, cuando se habla de origen ilícito del bien, efecto o ganancia, cuyo origen ilícito el agente debe conocer o debe presumir su ilícito. Pero creo que la principal característica, la principal jaez que tiene el delito de lavado de activos está conformado por su característica de delito proceso o delito secuencia. El delito de lavado de activos se entiende, se concibe, se configura como un delito que en la doctrina se le llama delito proceso o delito secuencia. Político-criminalmente el Estado castiga cualquier fase de lavado, ¿correcto? Sea el que interviene convirtiendo los activos, ¿no es cierto? Sea el que los transforma, sea el que los oculta o el que los tiene, que los traslada, ¿no es cierto? Cualquiera de ellos que interviene en alguno de los ciclos de lavado de activos responde como autor del delito de lavado de activos. No es que el que convierte es autor, pero el que oculta es un cómplice porque está ocultando algo que él convirtió. Son conductas independientes. Entonces, se ha establecido, como en la mayoría de códigos latinoamericanos, en el Perú, que no es la excepción, se ha establecido una tipificación independiente para varios comportamientos de lavado de activos. ¿De verdad? Si yo convierto activos, ¿convertir qué significa? Convertir significa precisamente el bien, el objeto, el efecto, la ganancia ilícita, la paso a otra característica, la cambio de naturaleza, eso es convertir. La transfiero, muevo el bien de un punto hacia otro. Si lo oculto o lo tengo, cualquiera que sea mi comportamiento, conforme los artículos 1 al 3 del Código Penal, yo estoy cometiendo el delito de lavado de activos, que tiene, conforme se ha establecido en Naciones Unidas y la doctrina más autorizada en la materia, se ha establecido que tiene 3 fases o 3 etapas. Dentro del proceso, dentro de la secuencia de lavado de activos, hay 3 fases o 3 etapas. ¿Cuáles son? Primero, la etapa o fase de colocación. ¿Qué cosa es colocar? El activo ilícito básicamente es convertir. Esa es la colocación del activo. La fase de intercalación, ¿no es cierto? O sea, para explicarme mejor, la colocación que se hace en la conversión significa yo hago ingresar en el mercado lícito, en el mercado legítimo, el bien, efecto, ganancia ilícita. Lo ingreso, lo coloco. Luego viene la fase de intercalación, ya estando adentro, ¿no es cierto? Hago que se pierda sus rastros, o que al Estado le sea difícil su identificación, o que pueda seguir los rastros de ese activo. Entonces, ¿qué hago? Lo transfiero, lo intercalo, ¿no es cierto? Ya habiéndolo colocado, ya habiendo ingresado, lo intercalo dentro del sistema financiero. Y finalmente los actos de integración, la etapa de integración está conformada por los actos de ocultamiento y tenencia, donde el activo que ya está intercalado, ¿no? Que ya está dentro del sistema financiero, finalmente es integrado para que el Estado no sepa, no persiga estos activos ilícitos.
Vamos a referirnos específicamente a estos comportamientos descritos entre el artículo 1 al 3, conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, traslado, ingresos, salida de activos o dinero ilícito. ¿A qué se refieren los actos de conversión y transferencia? Son conductas, dice la jurisprudencia, del Acuerdo Plenario 7-2001, Fundamento 8. Dice, los actos de conversión y transferencia podemos definirlo como comportamientos o conductas iniciales, orientadas a mutar, a cambiar la apariencia y el origen de los activos generados ilícitamente, con prácticas del crimen organizado cuya consumación adquiere forma instantánea. Basta que yo convierta, yo tengo $200.000, producto de un delito, me compro un Ferrari Spider, con los $200.000 de segunda, ¿está bien? Estoy convirtiendo. Ese acto ya me hace a mí autor de lavado de activos. Tengo un dinero, de verdad, un dinero mal habido, ilícito. Lo transfiero a mi primo, lo transfiero a mi pareja, para que no esté en mi poder, para que no esté en mi cuenta, lo transfiero, ¿no es cierto? Y entonces lo que hago básicamente es cambio la apariencia del activo, pero el sentido de la transferencia es mover el activo de un punto a otro para dificultar su origen, para dificultar su incautación o su decomiso. ¿De verdad? Tanto la conversión como la transferencia regulan, ¿no es verdad?, conductas o comportamientos de delitos instantáneos. Es decir, ¿qué significa que se trata de delitos de ejecución instantánea o delitos instantáneos? Significa que cuando yo convierto, cuando yo transfiero los activos ilícitos, ya soy responsable, ya estoy perfeccionando el delito. Cosa distinta pasa con el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106, que regula las figuras de ocultamiento y tenencia. ¿Sí? No son delitos de ejecución instantánea. Veamos. Los actos de ocultamiento y tenencia se refieren, dice el mismo acuerdo plenario en el Fundamento 8, los actos de ocultamiento y tenencia son actividades finales, destinadas ¿a qué? A conservar la apariencia de legitimidad que adquirieron los activos de origen ilícito merced a los actos realizados en las etapas anteriores, razón por la cual se les asigna una modalidad consumativa permanente. O sea, ¿qué cosa quiero decir con eso? Yo hago que ingrese al mercado lícito, al mercado legal, al sistema lícito de activos financieros, económicos. Lo hago a través de actos de conversión y transferencia. ¿Está bien? Pero ¿cómo hago para que se mantenga y para que el Estado no se dé cuenta de la mácula, de la mancha, de ilicitud que trae acompañada a ese activo ilícito? Entonces yo realizo actos de ocultamiento y tenencia, ¿de verdad? Y el ocultamiento y tenencia, precisamente como son comportamientos, como son actos que finalmente lo que buscan es mantener o conservar la apariencia de legitimidad. Quieren hacer ver como legítimos un activos que no lo son, entonces tienen una modalidad consumativa permanente. Entonces siguen cometiendo, ¿no? Se siguen ejecutando mientras no se deje de realizar este tipo de comportamientos. ¿De verdad? Se trata, como dice la Corte Suprema, de delitos permanentes. Ya hace muchísimo tiempo ya se dijo, ¿qué cosas son los delitos permanentes? Son aquellos en donde el Estado antijurídico permanece en el tiempo, no tienen solución de continuidad hasta que acaban o hasta que se ven interrumpidos. ¿No es cierto? La Corte Suprema recoge esa concepción de Yeshe. Entonces, sin citarlo, dice, los supuestos de ocultamiento y tenencia son supuestos de delitos permanentes. Entonces, la estructura ejecutiva es la propia de los delitos permanentes. Las posibilidades delictivas incluidas imponen que el momento consumativo y la producción del estado antijurídico generado por la conducta realizada se mantengan en el tiempo por voluntad expresa o implícita de la gente. La permanencia, fíjense, del estado
antijurídico. Por consiguiente, la consumación durará lo que la gente decida o logre mantener sin que las agencias de control descubran o detecten la procedencia ilícita o ficticia de la apariencia de legalidad de los activos. ¿Correcto? Básicamente lo que se señala, pues, es que dentro del artículo 2, referido a la antigua ley, pero que se han mantenido, ¿no es cierto? En los casos de, que ahora lo tiene, perdón, el artículo 3, ¿no? Los actos de transporte, introducción o extracción de activos en el territorio nacional son delitos de configuración instantánea. Transportas, trasladas, ingresas o sacas activos ilícitos, y entonces estamos hablando de delitos de ejecución instantánea. En resumen, para que quede claro, el artículo 1 de la Ley Especial de Lavado de Activos, el Decreto Legislativo 1106, el artículo 1 regula delitos instantáneos. El artículo 2, que regula delitos de ocultamiento y tenencia, regula delitos permanentes. El artículo 3, que regula transporte, traslado, introducción, salida o extracción de activos ilícitos dentro o fuera del Perú, regula delitos instantáneos también. Entonces, los únicos delitos permanentes, ¿no es verdad? Los únicos delitos permanentes son los delitos regulados en el artículo 2 de la Ley de Lavado de Activos, que se refieren a los actos, ¿no es verdad?, de ocultamiento y de tenencia. ¿Correcto? Entonces, como pueden verse acá, para que se aprecie y quede claro esta estructura de tipicidad del delito de lavado de activos, lo que nosotros podemos ver es que el artículo 1, ¿qué cosa es lo que señala? Básicamente lo que establece el artículo 1 es que hay dos conductas típicas, o bien inevitables. Es el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito que conoce o que debe presumir, comete lavado. 8 a 15 años. El artículo 2 regula los actos de ocultamiento y tenencia. ¿Y cuáles son las conductas de ocultamiento y tenencia? Adquirir, el que adquiere, el que utiliza, el que guarda, el que administra, el que custodia, el que recibe, el que oculta o el que mantiene sus bienes, dinero, efectos o ganancias de origen ilícito conocido o presumible, comete delito, ¿no es cierto? Y mientras lo adquiera, el delito se sigue cometiendo, efecto para la prescripción, delito permanente. Lo utiliza, mientras lo sigue utilizando, lo sigue cometiendo. Mientras guarda el activo, sigue cometiendo, permanente. Mientras lo administra, sigue cometiendo, lo sigue cometiendo, mientras deje de administrar. Que custodia lo mismo, que recibe, oculto, mantiene lo propio. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, las conductas del artículo 3, que es transportar o trasladar, ¿no es cierto? La del artículo 5, que es la de la omisión de comunicaciones o transacciones sospechosas, y la del 6, que es la de rehusar, retardar o entregar falsamente información que requieran para una investigación o juicio de lavado de activos, ¿no es verdad? En esa estructura, ustedes van a tener la diapositiva, se lo voy a pensar a Henry, van a poder ver, salvo el tema de evitar, cómo está disperso
bajo el decreto legislativo 1106, los distintos comportamientos de lavado de activos. Una cuestión que se planteó es respecto a la autonomía del delito de lavado de activos. La pregunta es, ¿el delito de lavado de activos es un delito autónomo o no es autónomo? Y la respuesta está en la propia ley, el artículo 10 del decreto legislativo 1106, señala que se trata de un delito autónomo. Textualmente lo que dice el decreto legislativo 1106 es que para la investigación de lavado de activos y procesamiento, llámese acusación, llámese sobreseimiento, llámese sentencia, no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. ¿Correcto? El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como la minería ilegal, el tráfico de drogas, el terrorismo, delitos contra la administración pública, proxenetismo, trata, tráfico de armas, tráfico de migrantes, delitos tributarios, extorsión, robo, o, dice la ley, cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. ¿Correcto? También lo señala el decreto legislativo 1106, el origen ilícito que conoce o debía presumir el agente, ¿no es verdad? Podrá inferirse, podrá deducirse de los indicios concurrentes en cada caso. También podrá ser considerado autor del delito y, por tanto, sujeto a investigación y juicio elevado, quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Eso significa la criminalización del autolavado. ¿No es cierto? Hay teorías sobre la autonomía del lavado de activos. La teoría de la autonomía absoluta y la teoría de la conexidad absoluta. ¿O autonomía o conexidad? La teoría de la autonomía absoluta, básicamente lo que dice es el delito precedente que genera el activo ilícito no forma parte del delito de lavado de activos, autonomía sustantiva. Por lo que en un proceso penal, ¿no es cierto?, no se necesita acreditar a nivel de sospecha reveladora para formalizar, suficiente para acusar, o grave para pedir prisión preventiva, o certeza para condenar concretamente ese delito precedente. Autonomía absoluta en lo sustantivo, elemento de tipo, y en lo procesal para la persecución del delito. ¿Cuáles son los problemas que plantea seguir, ¿no es cierto?, a pie juntillas, a rajatabla, la tesis, la teoría de la autonomía absoluta? Que una investigación por la comisión de lavado de activos, entonces, no sería necesario acreditar la fuente ilícita. Y esto se desnaturaliza porque, obviamente, entonces, simplemente le permites al fiscal que plantee que los activos son ilícitos, no tiene la obligación de determinar, ¿no es cierto?, de dónde viene la ilicitud de los activos, y entonces te condena, o logra tu condena en juicio. Hay un riesgo para la seguridad jurídica. La otra teoría, la antagónica, la opositora a la teoría de la autonomía absoluta, que se llama teoría de la conexidad absoluta, ¿qué cosa es lo que establece? Establece que el lavado de activos es un delito que tiene una naturaleza conexa, esencialmente. Es un delito conexo, es un delito subsiguiente, necesariamente. ¿Por qué? Porque es un tipo penal dependiente. O sea, ¿qué significa que sea un tipo penal dependiente? Significa, en el aspecto sustantivo, que forma parte del tipo de lavado de activos el delito previo o el delito fuente. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza conexa. Es decir, se necesita la existencia previa de un delito que pueda generar el objeto material del posterior delito. Ello debido a que todo delito conexo dependiente se encuentra condicionado a la generación de un primer delito.
O sea, si tú me vas a juzgar o me vas a investigar por lavado de activos, entonces dime qué lavé, de qué lavado, por qué mi ropa está manchada, de dónde viene la mancha. Y en el aspecto procesal, ¿no es cierto?, hay una situación problemática, concretamente, porque para abrir un procedimiento por lavado de activos se necesitará previamente que se pruebe. ¿Y cómo se prueba? Con sentencia firme condenatoria que hay un delito precedente. Entonces, claro, si seguimos a rajatabla también esta postura rígida, inflexible, de que solo puede haber lavado si es que previamente se ha probado el delito previo, entonces para poder iniciar una investigación, incluso para acusar, la Fiscalía tiene que necesariamente contar con una sentencia condenatoria firme sobre el delito precedente. ¿Correcto? El decreto legislativo 1106 señala que el origen ilícito que conoce o debe presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. No dice nada. Porque lo mismo podría decirse. El pacto colusorio, el acuerdo colusorio del 384 del Código Penal, podrá inferirse de los indicios de cada caso. No dice nada. ¿Correcto? Como pueden ver en el decreto legislativo 1106, este párrafo del artículo 10 no dice nada. La casación 92-2017, caso Melgar, de la ponencia muy conocida del doctor César Inostroza Pariachi, había señalado en esa casación, la 92-2017, que la imputación debe comprender mínimamente el hecho o suceso fáctico que generó las ganancias ilegales, el lugar, tiempo y espacio en que ocurrió. O sea, había establecido una exigencia de imputación necesaria del delito fuente o de la actividad criminal precedente. ¿De verdad? La jurisprudencia, básicamente, ¿qué cosa es lo que ha establecido? La jurisprudencia, entre todas la más importante, la que hay que ver, la sentencia plenaria casatoria 1-2017, lo que estableció es lo siguiente, y con esto concluimos para las preguntas que tengan a bien formular. La sentencia plenaria casatoria 1-2017 concluyó que se requiere la identificación de la actividad criminal previa. ¿Correcto? Se requiere la identificación de la actividad criminal previa. Esa identificación de la actividad criminal previa, ¿verdad?, tiene que ser identificada. Pero no es necesario, ha dicho la Corte Suprema, que sea probada, que tenga que haber una sentencia firme, una condena firme, que acredite que hubo delito previo, hubo delito fuente, que hubo un delito en el que se generaron los activos ilícitos. ¿De verdad? No es necesario, porque a criterio de la sentencia plenaria casatoria 1-2017, basta la identificación, a mi modo de ver, genérica, de la actividad criminal previa. Identificación, no dice indicios, no dice acompaña indicios para identificar, dice simplemente la identificación de la actividad criminal previa, con lo cual, evidentemente, se acogen a la tesis de la autonomía procesal y sustantiva absoluta, y esto, a mi modo de ver, era un grave riesgo a la seguridad jurídica y un atentado al principio de legalidad penal, porque tal como está construido el tipo penal, debe considerarse el delito de lavado de activos como un delito, el delito fuente debe considerarse como un elemento conexo y en consecuencia imputado y tiene que ser probado para que haya condena. No es ese parecer establecido en la sentencia plenaria casatoria 1-2017. Entonces hemos terminado y quedo para los comentarios, preguntas o reflexiones que tengan a bien formular. Henry, no sé si hay alguna pregunta que vas a leer o lo van a hacer.
Creo que no hay preguntas, ¿no? Henry, ¿me puedes confirmar ese dato? Gracias, doctora Milagros. Entonces, si no la hay, damos por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Henry Ventura, por la invitación. Y aunque sea virtualmente, estamos compartiendo algunas ideas en Pucallpa. Y habrá oportunidad cuando mejoren las cosas para poder regresar ahí. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, doctor Benji. Gracias por todo, doctores. Damos por terminada la sesión de hoy. Buenas noches, doctores. Damos por terminada la sesión de hoy. Bueno. Gracias, doctor.